A esta hora se inicia Marcando la Ruta por Plata Informativo. Yo soy Roque de León. Mire, hoy nosotros queremos relacionar nuestros temas con la percepción. La percepción es importantísima en este momento que estamos viviendo, donde todo el mundo cree tener su propia verdad. Mire, y dice que la percepción es el proceso cognitivo mediante el cual un individuo interpreta y comparte la información que recibe a través de sus sentidos, dándole significado y sentido a la realidad que lo rodea. También dice que es la forma en que organizamos y damos sentido a las sensaciones que recibimos, convirtiéndolas en una experiencia, coherencia significativa. En términos más detallados, es el proceso de selección, organización e interpretación de lo que pasa en nuestro entorno. La percepción no es una simple recepción positiva de estímulo, sino que implica un proceso activo donde se seleccionan, organizan e interpretan las sensaciones. Y recuerde que las sensaciones no es más que esos mensajes que recibimos a través de nuestros órganos cognitivos, de nuestros órganos sensoriales. Influencia de factores individuales. La percepción no es objetiva, sino que está influenciada por factores como la experiencia, las expectativas, las emociones y las necesidades de cada individuo. Por eso, cuidado con lo que usted recibe, cómo lo debe procesar, porque le están bombardeando con información que usted va a asimilar dependiendo de cuál es su necesidad en el momento, de cuál es su sentimiento en ese momento. Conexión con la realidad. A través de la percepción nos conectamos con el mundo exterior, obteniendo información sobre nuestro entorno y adaptándonos a él. Fíjese que entonces nos conectamos con la realidad al entrar en contacto con nuestro entorno y recibimos las diferentes informaciones y bombardeos, llamémoslas así, que nos llegan. Diferencia con la sensación. Mientras que la sensación es la recepción de estímulos por los órganos sensoriales, la percepción es la interpretación y comprensión de esos estímulos. Por eso debemos tener mucho cuidado con cómo escuchamos, cómo sentimos, cómo vemos, qué nos quieren presentar, qué nos quieren informar, porque sentimos la sensación que entonces la interpretamos a través de la percepción. Diferencia. Ya vimos la diferencia con la sensación. En resumen, la percepción es el proceso fundamental para nuestra interacción con el mundo, ya que nos permite comprender, dar sentido y actuar en consecuencia en la información que recibimos del entorno. Importantísimo, señores. Recuerde que a diario nos están bombardeando con informaciones, desinformaciones. ¿Por qué? Porque dependiendo de quién me manda la información, dependiendo de dónde viene la información, entonces yo debo tener la capacidad para seleccionarla, organizarla e interpretarla. ¿Qué tú quieres con el mensaje que me está enviando? ¿Se corresponde con la verdad? Por eso estaremos hablando hoy de esto, porque se supone que hoy más que nunca hay en la comunicación un bombardeo
criminal de informaciones y de desinformaciones. Por ende, yo digo como Roque de León que se ha ido perdiendo lo que es la objetividad y la ética en la comunicación, precisamente por eso, porque cada quien quiere crear la percepción de acuerdo a sus intereses, y ya de eso estaremos hablando. La percepción es la forma de la que el cerebro humano interpreta las sensaciones que recibe a través de los sentidos para formar una impresión inconsciente o consciente. Es decir, si se le puede aplicar discernimiento de la realidad física de su entorno. La percepción tiene característica y es subjetiva. ¿Y por qué es subjetiva? Porque las reacciones ante un estímulo varían de una persona a otra, de acuerdo con la necesidad, intereses del momento y con las expectativas previas. O sea, por eso es subjetiva, porque va a variar de un individuo a otro dependiendo de cuáles son mis intereses, cuáles son mis expectativas, cuáles son mis experiencias. Es subjetiva. Selectiva. Las percepciones se enfocan en ciertos aspectos del entorno, mientras ignoran otras. Esa selección depende de la subjetividad. O sea, ¿cómo está mi emoción hoy? ¿Cuál es mi percepción de un asunto que está pasando en mi entorno? Si yo tengo necesidad económica y alguien dice que el país está yendo a pedazos, yo lo asimilo porque yo estoy económicamente mal. Si yo estoy boyando, no importa cómo sea, en bienestar, y si dicen que el país entonces va creciendo, entonces yo lo celebro y me siento feliz porque yo lo siento. Temporal, la percepción en un contexto específico de tiempo y espacio, lugar, se constituye continuamente y representa un fenómeno a corto plazo que tiende a variar dependiendo del espacio, el lugar. La percepción en el tiempo es variable, cambia. También una característica es la inferencia, es inferencial. Después de recibir y procesar los ejemplos, la mente elabora una idea o una imagen a partir de esa información, es decir, le da sentido y crea una representación. Fíjese, por eso yo siempre insisto en lo que es la formación, en lo que es la educación, lo que es la concienciación, porque no importa lo que usted venga a decirme, si yo tengo formación, si yo tengo educación y si yo tengo mi propio criterio o manera de pensar, entonces usted me va a decir lo que yo quiera y yo me formaré mi propia idea porque voy a tomar de lo suyo lo que yo entiendo que en ese momento es conveniente para mí. También tiene etapa la percepción, que es la selección, la organización e interpretación. Cada cosa que usted le llega, usted primero la selecciona, luego organiza y luego la va a interpretar. Pero para eso hay que tener criterio propio, para eso hay que estar formado, para eso hay que estar educado, para eso hay que tener valores, para eso hay que tener una personalidad definida, porque hay personas que ahora están pensando una cosa y de acuerdo a cómo se mueve el viento, también ellos cambian, porque no tienen una personalidad, no tienen una definición hacia dónde van, qué quieren y qué son. Por eso hay que tener cuidado con lo que recibimos, con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que está en nuestro ambiente. ¿Por qué? Porque la percepción es subjetiva, no es una cuestión objetiva. Es variable, puede cambiar de acuerdo a mis intereses, de acuerdo a mi experiencia. Yo pienso, señores, que fíjese que ahí hay
tres elementos del proceso administrativo: la selección, organización e interpretación. O sea que la percepción no es cualquier cosa. Las etapas de la percepción tienen parte de lo que es el proceso administrativo. Por eso hablo de formación, hablo de educación, hablo de valores, hablo de una serie de cosas que debemos tener pendientes antes de formarnos una idea. Y quiero yo iniciar por la parte de la comunicación. Hay dos elementos que se utilizan en la sociedad, básicamente en el ambiente de farándula y en el ambiente de la política, que parece que cada día se acercan más a hacer lo mismo. Porque la política en nuestro país es un proceso tan serio, la han convertido en politiquería. La política, que es es la ciencia para ayudar a crecer la sociedad, para ayudar a organizar la sociedad, para ayudar a que la sociedad sea diferente, se ha convertido en un mercado en donde yo actúo de acuerdo a lo que dice ahí, a mis intereses, yo actúo de acuerdo a mi sensación, yo actúo de acuerdo a lo que yo siento que busco, cuáles son mis intereses. Y la política no debería hacer eso, porque la política tiene una responsabilidad como ciencia. Lo que pasa es que los politiqueros la han dañado. Por ejemplo, y voy a iniciar diciendo que en República Dominicana el Congreso Nacional, que por más que usted quiera, nadie puede negar que este año fue un año de verdadero trabajo que dio frutos del Congreso Nacional en República Dominicana. Depende de la percepción que usted tiene, depende de qué usted espera, depende de cuáles son sus expectativas, de acuerdo a sus intereses. En este caso, la gente lo hace de acuerdo a sus intereses políticos. Y voy a hablar del Código Penal. El Código Penal es un elemento que hace que tenía el Congreso alrededor de 28 años, según fui sacando las conclusiones, entre aprueba, rechaza al presidente, aprueba, rechaza al presidente, nueva vez aprueba, nueva vez rechaza al presidente. Pero en operación tenía supuestamente 141 años aproximadamente, el último. Y yo pienso, señores, que cuando usted se para en el centro de su ser, cuando usted se para en el centro del razonamiento, usted tiene que concluir que es triste y penoso, donde hay una sociedad que debe ser activa, donde hay una sociedad que debe ser más consciente de cuál es su rol ante sus servidores públicos, porque esos son los congresistas, eso es el presidente, servidores públicos. Y servidores públicos quiere decir que son empleados suyo y mío. Y aquí hago un paréntesis para hacerle una anécdota. Yo recuerdo, yo trabajo en una cadena de farmacia y recuerdo que ante la instalación abusiva de otras empresas del mismo tipo y ante el descuido de la autoridad de salud pública que vino de Santo Domingo, había un señor que privaba en León. Y al final yo tuve que decirle, mire, cálmese, porque usted no es más que un empleado mío y hay reglas para las cosas y usted lo que está aquí es para que se cumplan. Y a ese señor le dolió mucho que yo le dijera eso, pero ciertamente esos son los servidores públicos, empleados suyo y mío. Lo que pasa es que nosotros como ciudadanos no nos preocupamos de conocer cuáles son nuestros deberes, pero mucho menos cuáles son nuestros derechos. Y cuando hablo de estas cosas es porque no se justifica que un Congreso que cobra para sacar las leyes que este país necesita, que durara 20 y pico de años con un código que muchas personas y muchas instituciones aún se escapan de muchos hechos punitivos que cometen porque no hay con qué juzgarlos.